Paraísos fiscales salieron a la luz. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Tenemos una nota que pone en contexto esa información para luego seguir conversando con el senador que sigue con nosotros. Paisajes de ensueño, belleza arquitectónica y miles de millones de dólares en empresas de papel son parte de los puntos comunes que tienen los llamados paraísos fiscales, que muchas personas utilizan para ocultar su riqueza. Pero, ¿por qué son tan utilizados? Los paraísos fiscales buscan atraer capitales extranjeros con un bajo o nulo pago de impuestos y el entregar poco o nada de información a las autoridades fiscales extranjeras. Pero, ¿son legales? Poner el dinero en países de baja o nula tributación típicamente es legal. La pregunta es si además tú estás o no pagando los impuestos que correspondan a tu propio país. Y eso, por cierto, que debiera estar ocurriendo. El sistema funciona así. Imagine a una persona con mucho dinero, que luego crea una compañía offshore en Islas Caimán, que actuará como holding o dueña de una empresa inmobiliaria en el Reino Unido, que hará negocios ahí. El dinero de los dividendos desde Inglaterra podría luego ser invertido en otros países, sin que ese dinero vuelva y pague impuestos en su país de origen. Pagaría solamente los impuestos en Reino Unido. Es ilegítimo cuando alguien hace esa empresa para ocultar un dinero que ganó y no reportarlo en su país. Por supuesto, eso es un problema. Pero ese es un problema que es distinto a la existencia de estos paraísos fiscales. Pero además de atraer grandes fortunas, son el lugar propicio para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o de armas. Esta es la lista negra de paraísos fiscales de la Comisión Europea. Cada país y organismo internacional tiene la propia y las modifican periódicamente. Hay una actitud bastante cínica de apuntar con el dedo a pequeños países que ofrecen este servicio, sin duda. Pero ahora lo están ofreciendo los grandes países y entonces los servicios legales, contables, financieros, bancarios terminan desplazándose a un precio bastante mayor a estos otros países. Canadá, Reino Unido y España están entre los estados que ahora ofrecen ventajas tributarias para atraer inversiones, al igual que otros países consolidados, como Suiza o Luxemburgo. Pero si hay tanto consenso de que estos países se usan para eso, ¿se puede hacer algo para combatirlos? No tanto para obligarlos a cobrar impuestos, sino para obligarlos a transparentar qué es lo que pasa allá. Porque normalmente los otros países pueden tomar medidas neutralizadoras de los efectos de lo que ocurre en el paraíso fiscal, pero eso lo pueden hacer solamente en cuanto tengan visibilidad de lo que ocurre allá. Territorios que complican al resto de países, tanto a los que tienen altos ingresos como a las economías más pobres. Se estima que cada año en el mundo se pierden entre 500.000 y 600.000 millones de dólares de la recaudación de impuestos de sociedades a causa de este fenómeno. Y nos trasladamos de inmediato, último minuto, estamos ahí atentos también a lo que ocurre en La Moneda. Pero nos vamos al Congreso, Rodrigo Pérez. Sí, y bueno, está todo pasando, justamente se inició la sesión. ¿Por qué? Porque tienen que votar, esto es un sorteo, es una tómbola, cada uno de los parlamentarios, los diputados tiene un número y van a sacar entonces un número para poder conformar esta comisión de 5 diputadas o diputados que van a participar entonces de la comisión revisora, que van a conocer esta acusación constitucional. ¿Y cuáles son los plazos? Que aquí finalmente es lo que importa, porque todos dicen esto se hace a puertas de una elección del 21 de noviembre. Vayan ustedes anotando en el calendario. Los plazos son los siguientes. Hay un plazo de 3 días para poder notificar al presidente sobre esta acusación. Luego de eso existen 10 días para que el presidente haga sus descargos de manera presencial o por oficio, ¿no? A través de documentos. Luego de esto, la comisión tiene 6 días para poder conocer estos antecedentes, darlo a conocer evidentemente a la Cámara y pasaría entonces al Senado. El Senado tiene 6 días justamente para poder determinar y dar a conocer esta acusación constitucional, y ahí el Senado, bueno, finalmente tiene un plazo que está poco definido en la ley, pero hay una votación en este momento, justamente yo te estoy comentando. Nos vamos con la imagen en vivo, Rodrigo, ¿te parece? Claro, que está ocurriendo en... Perfecto. Vamos con esa imagen en vivo y en directo. Vamos. Pablo Vidal con el número 151.
Y el diputado señor Gonzalo Winter con el número 154. Por integrar la mesa directiva de esta corporación, el señor Rodrigo González Torres con el número 52. El diputado señor Francisco Undurraga con el número 141. Y el señor presidente de la corporación, don Diego Paulsen, con el número 104. Voy a proceder al sorteo, señor presidente. Estamos con esa imagen en vivo y en directo desde el Congreso. Han retirado a las personas que no pueden ser parte de este sorteo al azar y van a poner tal cual como un bingo escolar, pero sí entran cada una de las bolitas con los números que representa a cada uno de los diputados para finalmente elegir estos 5 diputados que van a componer esta comisión revisora. Se van a cantar los nombres, pero quiero hacer eco de lo que señalaba Rodrigo Pérez también, atentos a lo que es el cronograma, porque a partir de lo que está aconteciendo y vemos en vivo y en directo ahora, después el 13 de octubre estaría dándose cuenta de la acusación justamente hoy, después el 15 estamos hablando de la posible notificación al mandatario, quien queda con arraigo. Del 16 al 27 de octubre, periodo para la respuesta del gobernante a la comisión, es decir, tiene aproximadamente, ¿verdad?, esos 10 días. 28 de octubre al 4 de noviembre, plazo para el informe de la comisión. El 5 de noviembre, atentos a estas fechas porque estamos aproximándonos cada vez más a las elecciones presidenciales. El 5 de noviembre la sala de la Cámara vota la acusación constitucional al presidente Piñera. Eso probablemente va a prosperar, requieren solamente 78 votos y la oposición los tiene. Y finalmente el 11 de noviembre se podría votar el libelo en el Senado, que es el juez y tiene la última palabra en el caso de ser declarado admisible por los diputados. Y allí requieren 29 votos, lo que se ve más difícil. Recordemos que la oposición tiene 24. Se suma Cristian Pino a nuestra conversación. Cristian, una mañana muy contingente, con mucha información. Muy noticiosa. Además hay que definir un punto, Tonka Amaro, que ha generado cierta duda. Ustedes recordarán con anteriores acusaciones constitucionales contra ministros una vez aprobadas que han suspendido sus funciones. Ahora acá está la duda en cuanto a qué va a pasar con el presidente. Hay una interpretación de una normativa de la ley, efectivamente, si va a quedar suspendido o a raíz de la modificación. No, es que es una interpretación jurídica que se tiene que hacer en relación a una modificación constitucional que se hizo ya hace muchísimos años, en que, claro, para los ministros sí corría, pero para el presidente no. Lo estamos explicando en simple para que se entienda. Entonces ahí hay alguna interpretación que quizá a lo mejor Rodrigo, dentro del reporteo que está haciendo en el Congreso, se pueda clarificar, porque ¿se acuerdan? O sea, cuando se aprueba la acusación constitucional con los ministros quedan suspendidos de sus cargos hasta que se vaya el resultado final. Es que el presidente queda con arraigo nacional. Sí, con arraigo nacional, pero sus funciones particulares son las que ahí todavía hay un punto que ha generado un presidente que queda con arraigo nacional, como bien señalas, un presidente que en ese ámbito solamente con el Congreso y que a su vez, sí. Porque están justamente, ya tienen el primer... El número 1, don Raúl Florcita Alarcón. ¿Florcita Alarcón? Entonces el primer diputado, el diputado Alarcón. 41. ¿49? 41, sí. Maya Fernández. La señora Maya Fernández Allende. Diputada Maya Fernández, entonces, parte de la comisión. Partido Socialista. ¿Número? 9. ¿Ah? 9. Don Pepe Out, número 9. Paulina Núñez. La diputada señora Paulina Núñez, número 96. Por Antofagasta.
número? ¿Cuánto? Sí, número 140, la señora diputada doña Virginia Troncoso. Ahí están entonces los 5 miembros de esta comisión. Eso sería todo. Los sorteados son don Raúl Alarcón, doña Maya Fernández, don Pepe Out, doña Paulina Núñez, doña Virginia Troncoso. Y tal cual como si fuera un bingo, cuando uno espera un número, lo mismo pasaba con las reacciones de los diputados. Son 5 entonces los que conforman esta comisión revisora. Corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que establece el día 23 de abril como de cada año como el Día Nacional del Leonismo Chileno, correspondiente al boletín número 12.000. Bueno, empieza su jornada formal en la Cámara de Diputados, encabezada hoy por el presidente Paulsen, y volvemos a contarles los 5 miembros de esta comisión revisora: Raúl Forcita Alarcón, Maya Fernández, Pepe Out, Paulina Núñez y Virginia Troncoso, los que tienen ahora su cargo y esta comisión revisora, Paulina con un plazo Núñez, determinado. Exacto, Paulina Núñez, de Renovación Nacional. Estamos hablando también de Virginia Troncoso, independiente, exmilitante de la Unión Demócrata Independiente. Y después, claro, hablamos de 3 figuras que están calcadamente dentro de la oposición que, hay que recalcar, tiene en la Cámara de Diputados 78 votos, los 78 que se requerirían para que esta iniciativa prosperara allí. La gran incógnita es en el Senado, y también la gran incógnita es lo que decías tú, Cristian, que efectivamente tendrá que resolverse. ¿Qué pasa una vez que prospera en la Cámara de Diputados con el presidente que va a estar inhabilitado o no? Esa es la gran interrogante. Eso es lo que hay que definir claramente acá, y hay una discusión que se hace presente, un análisis que se hace por parte de estos 5 diputados, porque eso es lo que viene ahora. Se hace este estudio, se analiza esta acusación constitucional y se entrega un informe por parte de esta comisión que no necesariamente es vinculante. Puede a lo mejor esta comisión sostener que no amerita la acusación constitucional, pero no necesariamente es una decisión final. Hay que hacer la votación correspondiente. Claro, ahí tenemos dos diputados que conforman oposición, 2 oficialistas. Y Pepe Out, ¿dónde lo situamos finalmente, pensando en cómo ha votado últimamente? Es oposición, aunque se haya cuadrado con el retiro. Claro. ¿Podría cuadrarse también con esto o no? Ha estado opuesto a los retiros, por eso la pregunta, entiendo. Claro. Pero es oposición. Es oposición, está situado en la oposición. Lo que pasa es que, claro, efectivamente uno tiende a vincularlo más cercano a otra posición producto del rechazo de los retiros, que ha sido la posición efectivamente del oficialismo, pero en rigor él pertenece además a un partido de la oposición. No, lo tengo súper claro, pero también uno lo podía sentir en la reacción de los diputados, porque los aplausos fueron para 2, el silencio fueron para 2, pero también fue un poco extraño en cómo reaccionó la Cámara cuando se nombró el diputado Out. Y debe ser por eso mismo, porque se le ha cuestionado mucho esa postura de estar cercano al oficialismo en el tema de los retiros, y generó también esa reacción ahí en la sala. Hablemos con el senador Alejandro Guillé, preguntémosle justamente respecto a la configuración de esta lista, qué tan importante es. Senador, usted ha estado escuchando. La verdad es que de las figuras que están acá yo no tengo mayores objeciones. No sé cuál es la situación del diputado Alarcón, si ya resolvió unos problemas que tenía. Lo demás me parece que bien. Conozco particularmente a Maya Fernández y a Paulina Núñez, tengo la mejor impresión de ambas. Una es socialista, la otra es de Renovación Nacional, y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es confiar en que ellos van a revisar la acusación. Ahora, como bien explicaba mi colega periodista, la verdad es que esta acusación la comisión la estudia, la evalúa, pero viene un documento presentado por los denunciantes y por lo tanto se van a pronunciar sobre ese documento, pero la decisión que ellos tienen no pasa de ser una recomendación a la sala es autónoma para decidir si vota a favor o en contra de los cargos que se le ha hecho, en este caso al presidente de la República. Así que es importante el trabajo que ellos hacen, pero no es definitorio. Y la otra interrogante que teníamos era respecto a la inhabilidad del presidente en tanto finalmente se pronuncie el Senado. ¿Cómo se dirime eso? Los abogados lo están estudiando, porque como este hecho no lo hemos tenido presente en democracia, no hay antecedente. Hay abogados que dicen que desde el momento en que el presidente de la República es acusado y aprobada la acusación, en este caso por la Cámara de Diputados, queda inhabilitado para ejercer el cargo y queda con una serie de medidas restrictivas.
Otros dicen que no, la Constitución no es clara, punto, y que seguiría en el cargo. No, yo creo que los abogados constitucionalistas van a tener mucho trabajo porque este es un proceso inédito en la historia del país. Ahora, estando objetado, es bastante con la debilidad que tiene este presidente y la precariedad de nuestras instituciones hoy, la verdad que se hace una situación bastante compleja para el país entrar en un territorio que no haya definiciones de quién gobierna el país. Y senador, justamente queremos volver al Congreso. Ahí está Rodrigo Pérez con más voces, con más declaraciones. Adelante, Rodrigo. Así es, con el diputado Raúl Soto. Diputado, bueno, ya se votó la comisión, ya sabemos quiénes son sus integrantes, pero resolver la pregunta, ¿cuál es su interpretación? En ningún momento queda inhabilitado el presidente Piñera o en el paso hacia el Senado podría quedar. ¿Cuál es la interpretación que tienen ustedes de la ley? A ver, sabemos que hay una controversia jurídica que no está resuelta respecto de este punto. Y la verdad que los jefes de bancadas de oposición, que de alguna u otra manera hemos impulsado esta acusación constitucional, hemos tomado el acuerdo el día de ayer de llevar adelante esa controversia, ejecutarla desde el punto de vista de solicitar a la Cámara de Diputados, ¿verdad?, que se inhabilite al presidente de la República, incluso si es necesario de que eso se vote en la sala. Entiendo que va a ser solicitado a propósito de esta controversia que se ha generado y a partir de allí se pueda también resolver. Me imagino que van a haber argumentos de constitucionalistas en unos y otros sentidos, pero nosotros tenemos que tener una definición política respecto de ese punto. ¿Qué le parece el panorama que se generaría con eso a puertas de una elección el 21 de noviembre en medio de una serie de otras situaciones que están pasando además en el Parlamento? Bueno, sí, una situación muy compleja que yo espero que se resuelva de la mejor manera, con certeza jurídica. Lo más importante es tener certeza. Hoy día, lamentablemente, la norma no es lo suficientemente clara respecto a este punto y por eso se genera esta controversia, pero acá lo importante es que se entregue certeza al país respecto de cuáles van a ser los pasos a seguir. Hoy día tenemos un hecho político relevante y es que toda la oposición se ha puesto detrás por primera vez de una acusación constitucional en contra de un presidente de la República de manera unitaria, con bastante decisión, con convencimiento, porque creemos que los hechos conocidos en Panama Papers son de tal gravedad que simplemente ningún órgano del Estado podía quedarse sin actuar en la inercia. El Ministerio Público hizo lo propio, iniciaron una nueva investigación penal y la institucionalidad política, el Congreso, como ente fiscalizador de los actos del gobierno, simplemente no podía no hacer nada. Y la herramienta constitucional que teníamos a la mano para casos tan graves como estos era la acusación constitucional. Ese proceso ya se inicia, se conforma ahora esta comisión revisora donde además hay un resultado bastante abierto porque hay 3 parlamentarios de oposición y 2 de gobierno, pero... ¿Cómo lee la posición de PPA? Yo creo que el voto dirimente va a ser el de PPA. Probablemente van a haber 2 votos claros de oposición a favor de esta acusación, 2 votos de la derecha en contra de la acusación y el diputado independiente PPA probablemente sea el que cargue la balanza en una u otra dirección. Ahora, sin embargo, hay que recordar que lo que diga esta comisión revisora no es vinculante para la sala, ¿ya? Finalmente, en la sala, el pleno, los 155 diputados los que van a decidir soberanamente los destinos de esta acusación constitucional y las cuentas que sacamos hoy día es que están los votos para aprobarlo mayoritariamente, al menos en la Cámara de Diputados. El Senado es una cosa aparte. Al menos que estén los 78 votos. Diputado, Rodrigo, entendemos que tiene una agenda bien agitada hoy día. Muchas gracias por su tiempo. Sí, Amaro, te escucho. No, simplemente además hacer eco de la carga simbólica de las fechas en la calendarización. Estamos hablando de que efectivamente esta comisión tendrá la tramitación a su cargo entre el 18 y el 18 de octubre. De ahí la importancia también y la carga simbólica que puede tener en la injerencia del calendario. Absolutamente. Y el contexto además que se pueda dar, no justamente en esas calles, el contexto social. Pero a aclarar además un punto, Amaro, que en este calendario hay una incógnita que tiene que ver justamente con que hay 6 días, para que entre 4 a 6 días, para que el Senado dé a conocer esta acusación a la Cámara Alta, pero luego queda muy abierta una votación que puede incluso, según algunos diputados me planteaban, puede incluso tardar hasta 30 días. Es decir, eso no está muy definido según lo que me comentaban algunos diputados. Es decir,
Es que bueno, es que eso quizás el senador Guillén nos puede aclarar ahí ese punto, ¿no? El senador, a ver si nos ayuda usted. ¿Quién dispone la fecha finalmente y le da la calendarización exacta? Cada poder del Estado de autónoma, la Cámara y el Senado tiene sus plazos máximos y puede usar los máximos o acordar hacerlo en plazos más breves. Eso depende de la mayoría de la sala. Y lo mismo en la Cámara de Diputados. ¿Qué injerencia tiene, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados para apurar las fechas o para tratar de atrasar lo máximo posible esa votación? Sí, ¿Tonka? Sí, ayúdeme usted, diputado. Ahí, nosotros las proyecciones que hacemos desde acá de la Cámara de Diputados es que al menos en la Cámara de Diputados debiese estarse votando ya en la sala la primera semana de noviembre. Por lo tanto, eso más o menos, a más tardar la segunda de noviembre. O sea, sí o sí en la Cámara de Diputados se vota antes de la elección presidencial y parlamentaria del 21. No sé cómo están los tiempos en el Senado. Entiendo que tienen por constitución los senadores de un plazo de no menos de 4 días y no más de 6 días desde que se manda la notificación hacia el Senado o se da cuenta en el Senado. Ahí hay una diferencia de interpretación respecto de los plazos. Y de ahí en adelante queda un poco abierto, que finalmente eso es lo que vamos a tener. Exacto. O sea, podría coincidir esto con la segunda vuelta incluso. O sea, podría coincidir, claro, en el Senado con la segunda vuelta, efectivamente. Aunque los cálculos por ahora... Sí, aunque los cálculos por ahora son que hacia el 11 de noviembre ya podría empezar a pronunciarse el Senado. Pero Alejandro Guillén, volvamos, ¿verdad?, con la figura de Pepe Out. ¿Puede ser efectivamente un voto ahí que pueda dirimir o es un voto que fijamente ya está en la oposición? ¿Cómo lo ve usted, conociéndolo? Conociéndolo, no tanto, pero conociéndolo es bastante autónomo. Él va a tomar la decisión que en conciencia estime. Y además quiero decir que además de las consideraciones éticas, que algunos tenemos como prioridad 1, hay otros que tienen consideraciones más políticas, que dicen, mira, si esto puede alterar la convivencia nacional o genera un daño a la República, sería mejor postergarlo o demorarlo. Esas consideraciones son parte también del análisis. No olviden que esta es una acusación política. Esa es la esencia de las acusaciones constitucionales. Y por lo mismo uno tiene que respetar porque en definitiva este tipo de votación, la Constitución no establece que son individuales. Cada parlamentario responde a su conciencia. No hay formalmente alineamiento político, puede haber coincidencia, pero no órdenes de partido. Es interesante el debate en todo caso. ¿Qué puede lesionar más la democracia finalmente? El no denunciar las malas prácticas de un presidente o lesionar efectivamente a la figura que encabeza el Estado en un momento con la inestabilidad que eso genera. Efectivamente ese es el debate que va a haber en el hemiciclo. Una consulta para el diputado Soto, a ver si me ayuda. Estábamos hablando sobre la posibilidad de la suspensión del presidente de la República o no, pero leyendo parte de la acusación, esta no fue pedida por el grupo de diputados y diputadas y debería haber sido pedida, se debería haber hecho esa petición por escrito y luego ahí deliberar si corresponde o no según la Constitución. ¿Qué sabe usted de eso, diputado? Espéreme breves minutos, hacemos un corte comercial y nos explica justamente ese punto. El presidente, y ese punto no estaría en el trabajo que ustedes acaban de presentar como la oposición. ¿Con qué premura trabajaron? Sabemos que los abogados lo hicieron día y noche, pero mi abogado constitucionalista que me sopla ahí en el oído me dice que si ustedes querían proponer e instalar el punto de la suspensión, esto no lo hicieron en el trabajo que he presentado. Y esto sería su primer gran error. ¿Qué dice usted, diputado? No, tienes toda la razón y no es un error. Se conversó en la tanda comercial, los chequeé con el equipo de abogados y el equipo jurídico que se dedicó a redactar día y noche esta acusación constitucional y fue un debate y efectivamente acordaron no incluirlo expresamente en el libelo acusatorio. ¿Y por qué? Justamente porque existe una controversia que no está zanjada y si no hay certeza respecto de cuál es efectivamente la solución para este problema, si efectivamente hay inhabilidad o puede continuar,
Lo que se decidió ya es que finalmente esa controversia se resuelva escuchando a los propios expertos y constitucionalistas en la comisión revisora. Entonces esta comisión de 5 parlamentarios que se acaba de formar a través de un sorteo va a invitar expertos constitucionalistas, se van a escuchar opiniones y por mayoría de esa comisión se va a tomar una resolución que va a recomendar a la sala pronunciarse a favor de la inhabilidad o en contra de la inhabilidad y finalmente de esa manera se estaría resolviendo por tanto esta controversia. Entonces, sí, diputado Soto, le quería preguntar acerca de un punto que plantea también el senador Guillé, que tiene que ver con uno de los integrantes de esta comisión, el diputado Alarcón. ¿Él no tiene ningún inconveniente de participar en esta comisión? No, entiendo que él no tiene ninguna inhabilidad ni de participar en comisiones ni en sala. Ha estado participando, estuvo efectivamente un tiempo bastante alejado después de algunos problemas, entiendo que judiciales que tuvo que fueron públicos y después regresó y se fue incorporando de a poco, ¿verdad?, a su trabajo legislativo. Ha mantenido un perfil bastante bajo, por lo tanto no conocemos mucho sus opiniones, pero yo creo que va a ser de tendencia a aprobar, digamos, la acusación constitucional, al igual que la diputada Maya Fernández. Me imagino que la diputada Paulina Núñez y Virginia Troncoso, salvo que hubiera sorpresas, están más por rechazar y el voto dirimente, por tanto, debiese ser el del diputado independiente Pepe Álvarez. Bueno, quiero hacer un paréntesis porque llegó justamente el diputado Durán. Diputado, por favor, acérquese por acá para también incluirse dentro de esta conversación y para preguntarle también, cuando tengamos el momento, cuál es su posición frente a esta acusación constitucional. Le preguntamos inmediatamente. Sí, por favor. Más adelante, usted me dice. Continúa, Rodrigo. Sí, ya escuchábamos a Andrés Celis, muy importante su opinión. Claro, es importante porque, bueno, para que la gente, si que la gente no sabe, es un diputado oficialista que conoce esta acusación constitucional hoy día y que finalmente tiene que en algún momento votar. ¿Va a votar a favor o en contra, diputado? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Gracias por este contacto. Decirles lo que he dicho hasta el momento y he transmitido con total transparencia de que esta acusación yo la voy a votar en mérito. Hoy día tuvimos la oportunidad de recibirla en la Cámara de Diputados, voy a tener la oportunidad de estudiarla, tomar asesoría, conversarla con mi entorno jurídico también y ver de qué forma votarla cuando corresponda. Aquí lo principal es el bien superior del país. Nadie está por sobre la ley ni por sobre los procedimientos que nuestra Constitución establece. Por lo tanto, yo la voy a estudiar en mérito, lo vuelvo a decir, y voy a votar en conciencia llegado el momento. Está en la etapa, como se ha llamado últimamente, de reflexión. Bueno, más que reflexión, voy a estudiar la acusación que se presentó hoy día. Vamos a leerla recién, vamos a estudiarla y con mi equipo legislativo vamos a tomar una decisión finalmente respecto de la votación. Pero quiero insistir para la tranquilidad de mis electores y la tranquilidad del país que voy a votar en conciencia y decir nuevamente que lo que se persigue acá es el bien superior del país. Diputado, hay una controversia Rodrigo, que tiene que ver justamente con la inhabilidad para ejercer el cargo justamente... Sí, Amaro, disculpa. Sí, no, solamente verdad, y volvemos de inmediato a ti, pero está también con nosotros el diputado Camilo Morán, que pertenece a la misma colectividad que el diputado Durán. Y claro, ahí está el tema del dilema. ¿Obedeces al pacto político o finalmente al bien superior de la nación? ¿Cómo obras al respecto, Camilo Morán? Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su postura respecto a esta acusación constitucional? Hola Maro, muy buenos días. Saludarlos a todos los que están en el panel. La verdad es que tiene razón Eduardo, hay que analizarlo en su mérito. El bien superior de la patria es lo más importante y en ese sentido esta es una votación que no tiene que ver con la coalición política, muy por el contrario, el presidente hace mucho tiempo que dejó de ser un líder de la coalición. Para mí, el presidente de la República, el presidente que nosotros elegimos, y eso no lo desconocemos en ningún caso, y es el presidente de la República, una institución que tenemos que cuidar y respetar mucho. Yo estoy por rechazar un show electoral de la oposición, pero hay que ser responsable con esta presentación
analizarla desde el punto de vista jurídico, reflexionar bien qué es lo que corresponde. Creo que el tema de Dominga es mucho más profundo, no se puede seguir moviendo un documento al respecto sin que tengamos la claridad de lo que aquí está ocurriendo. Que la Fiscalía haga su trabajo y nosotros en el Congreso tomar una buena decisión. Yo insisto, no me voy a prestar para un show político de la oposición, pero sí voy a revisar esta presentación. Diputado, en su mérito. Disculpe, ¿en qué punto usted ve que esto es un show mediático o un show político? Mira, de partida la forma que se ha presentado, las acusaciones constitucionales nos anuncian, se presentan, y creo que de un sector de la oposición, no estoy diciendo que de todos, de un sector de la oposición sí están haciendo campaña electoral con un tema tan delicado como la institución del presidente de la República y están apuntando directamente a Sebastián Piñera. Yo no veo que esto se trate de Sebastián Piñera. A mí lo que me preocupa es que se trata de la República, se trata de la institución del presidente de la República. Todos los chilenos somos iguales y tiene que caer el que le corresponda. Pero hay que ser súper respetuosos de nuestras instituciones y en ese sentido no nos podemos prestar para un show electoral. Bueno, interesante el justamente conversar con usted, a su vez